Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por la fe que nos regala por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ejercer ese músculo y crecer en esta relación contigo. En nombre de Cristo oro. Amén. Todos sabemos que la fe es importante. Esa fe que nos salva, que nos da paz. Pero la fe es más que detalles de una creencia. Es un músculo que tenemos que ejercer. Fe es la tarjeta de débito en que necesita primero que hagamos depósitos y después la tarjeta que no vale nada si no la usamos. Los depósitos son la palabra de Dios que vienen por la presencia del Espíritu y los usamos en ejercer la fe para cobrar la cuenta en el cielo. Esta cuenta de fe solamente sirve si confiamos que los depósitos son seguros. Consideremos la fuente de las palabras de fe. Tiene que ser Dios. Puede ser su voz, la voz de los ángeles, o el poder del Espíritu Santo por medio de sueños, visiones o otras personas. Si no es por el Espíritu Santo, no hay poder ni paz en esa palabra. Y no puede ejercer la fe con certeza. Si hallamos una tarjeta de débito y no sabemos si hay algo dentro de la cuenta, no la podemos usar con certeza. Es igual con la fe. Hay que tener confianza en el origen de la palabra. La presencia del Espíritu es la confianza, es su firma en el depósito. Consideremos las palabras que vinieron a los profetas por los ángeles antes de que vino Cristo en la carne. Abraham tuvo dificultad en creer las palabras de Cristo en Génesis 17, 15, 19. Que un hombre de 100 años y Sara a la edad de 90 años iba a concebir y dar a luz. Abraham se rió en versículo 17. Entonces, en el próximo capítulo 18, Cristo aparece con 3 ángeles para dar un aumento a la fe en su palabra. Después de reírse también Sara, los 2 de ellos quedaron con ánimo de actuar con fe en la promesa y Sara quedó embarazada. De igual manera, el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María. Y por la presencia del Espíritu Santo, María creía y quedó embarazada por el milagro de Dios, similar a lo de Sara. El ángel con Daniel también le ayudó a su fe. Los pastores fueron a Belén a buscar al niño por la palabra de Dios que vinieron por los ángeles. Dios nos manda ángeles de darnos un impulso de fe para que podamos ejercer fe en la palabra del cielo. Hay una referencia escrita por los profetas en las Américas en el registro de los nefitas que dice: por lo cual, mediante el ministerio de ángeles y por toda palabra que sale de la boca de Dios, los hombres principiaron a ejercer la fe en Cristo. Así por la fe se aferraron a toda cosa buena. Así fue hasta la venida de Cristo. Esta cuenta de fe nos sirve en 2 maneras. Número 1, para arrepentimiento, de sentir la gran misericordia y amor de Dios que invita al arrepentimiento. Como dice en el registro de los nefitas, y así puede la misericordia satisfacer los requerimientos de la justicia, rodeando a los hombres con brazos de seguridad. Por lo tanto, solo aquel que tiene fe para arrepentimiento se le aplicará el plan de redención grande y eterno. Por lo tanto, hermanos míos, plegue a Dios daros que os pongáis a ejercer la fe para arrepentimiento, que comenzáis a invocar su santo nombre para que tenga misericordia de vosotros. Sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. ¿Cómo funciona esto? Al creer que Jesús murió en la cruz para quitarnos el pecado, de darnos fuerza espiritual por su resurrección de los muertos, y que el poder del Espíritu Santo estará con nosotros como el Consolador, de inspirarnos, perdonarnos y salvarnos de peligro. Todo eso hace la misericordia de Dios, influenciando al penitente, arrepentido, al discípulo de Cristo. Él es el Padre con los brazos abiertos cuando vemos su gran amor. Es el gozo que nos motiva cuando vemos que nos sana de un corazón roto, una relación que terminó en dolor, o en sanidad de una enfermedad, una bendición con un trabajo no esperado. Todo eso hace Dios para animarnos a seguirlo. Él extendió sus brazos en la cruz y nos dijo: te amo así. Los planes de Dios son los mejores. Esto nos invita a ejercer la fe en su palabra
por la relación con el Creador para siempre. Jesús profetizó de su muerte y resurrección, y así sucedió. Hacedme la fe de seguir sus promesas para mí. Lo seguiré. Ejerceré la fe en su palabra. Y la segunda bendición de ejercer la fe es las promesas que son dadas. Mire, los que están dados en los últimos días por profeta de restauración, por ejercer la fe. Dice, acontecerá que en tanto que sean fieles y ejercen la fe en mí, derramaré mi espíritu sobre ellos en el día que se reúnan. Si usamos esta tarjeta de fe, es como ejercer buena mayordomía de nuestro talento, el Espíritu Santo. Y el buen Maestro nos bendice con más de su Espíritu. Al obedecer más, somos bendecidos más con su presencia. Corremos al par de Él en el camino de la vida y sentimos sus brazos de misericordia y amor alrededor de nosotros. Si nos mantenemos cerca de la señal de la radio celestial, podemos escuchar esa voz y el próximo mensaje del cielo para nuestro camino. En la cadena de bendición sigue en nuestra vida. Miramos ejemplos en la Biblia. En Hechos capítulo 8, 26, Felipe obedeció el ángel cuando corrió por el camino de Jerusalén a Gaza y encontró el etíope eunuco. Fue una oportunidad de predicar de Jesús, una alma salvada por seguir la palabra de Dios. Primero Felipe hizo caso al mandamiento del ángel, y al llegar al carro en el camino, versículo 29 nos dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Por obedecer la primera orden, recibió la segunda. Y Felipe creía la palabra de Dios y corrió sin saber dónde iba, solamente que ejercía la fe en la palabra de Cristo, porque vino arriba por el ángel, el Espíritu Santo, a su corazón. Pensemos en Abraham. Él salió de Ur de los Caldeos a una tierra que no conocía por ejercer la fe. Recibió la promesa de tener su nombre engrandecido y tener su descendencia bendecida también. Nosotros tenemos las mismas oportunidades de salir de la vida vieja, de salir de las cadenas de los malos hábitos, de las malas decisiones y ser redimido por la sangre del Hijo de Dios. En 1989, Dios me habló por su Santo Espíritu a través de un ministro de la iglesia en una reunión en Oklahoma. Me dijo que yo iría un día a Honduras. Yo pensaba, ¿ese es Dios? Yo quería saber si era en verdad la palabra de Dios o un hombre. Entonces yo pedí confirmación del Espíritu Santo para que pudiera yo ejercer fe en una palabra cierta del Señor. Durante el próximo himno en esta reunión, el Espíritu de Dios cayó sobre mí y la voz de Dios me dijo, quiero que vayas. Mis brazos quemaban con el fuego del Espíritu de Dios. Lágrimas derramaban por mis mejillas y yo tenía mi respuesta. Hasta los dos amigos a mis dos lados sintieron el calor por mis brazos. En el tiempo de ejercer la fe en la palabra de Dios, yo fui a Honduras y ahí encontré a mi esposa que me había visto en un sueño aproximadamente el mismo tiempo de mi revelación en Oklahoma. Dios preparó la bendición de ejercer la fe y obedecer. Varias veces en estos años de 91 y 98, Dios nos mandó de compartir la palabra sin bolsa y sin alforja, como dice la palabra de Dios. Una vez en mi ministerio, Él proveyó comida y transporte por 4 días mientras salí con fe en su palabra con otro hermano. Otros ministros también hicieron lo mismo y Dios los guió hasta la casa de un pastor enfermo en el sur de Honduras, que había visto 2 ministros llegar a su casa y poner las manos sobre él y estar sanado en un sueño la noche anterior. Ellos ejercieron la fe y Dios sanó al pastor. Ellos, con el pastor sanado, salieron de inmediato a caminar 4 kilómetros a la iglesia de él, donde él pastoreaba, y testificaron ellos del poder y la verdad de Dios. Dios me acompañó en Honduras por 7 años de caminar con él y hacer fe en su palabra. Al fin de esta temporada, la palabra de Dios me vino docenas de veces para volver a los Estados Unidos. Me mostró en 5 sueños que estaría enseñando español allá. Pues salí de Honduras por fe, igual como había ido en el principio. Y la escuela de la iglesia, en la ciudad donde me mudé,
tenía un puesto vacante para un maestro de español, tal como Dios me había mostrado. La bendición de ejercer la fe y obedecer la voz de Dios fue recibida otra vez en mi vida. Otro ejemplo, mi suegra, Aurelia Enamorado, tuvo COVID en agosto del año 2020. En ese momento ella tenía 92 años. Ella fue hospitalizada 3 veces durante este episodio de COVID. Y la tercera vez en el hospital ya no quiso estar allí y pidió regresar a casa sin mejorar. Esa misma noche dijo: Señor, ya no aguanto este dolor. Si no me sanará, favor de llevarme contigo. Ella no podía dormir y estaba muy débil. A las 3 de la mañana, cuando oraba ella, escuchó una voz suave pero audible que decía: levántate. Ella no podía. La escuchó 2 veces. Ella dijo: no puedo. Entonces la voz le dijo con firmeza una tercera vez: levántate. En este momento exhaló con resolución y determinación y se sentó en la cama. Ejerció cada onza de fe en la voz de Dios y entonces sintió sueño. Se durmió. Al despertarse sintió fuerzas renovadas. Se levantó a ducharse y le dijo a su hija, mi esposa: estoy sanada. A puro milagro Dios la sanó por creer en su palabra y ejercer la fe en Él. En este año de 2025, mi hijo Josué sufrió una dislocación del hombro derecho. Una vez antes también se salió el brazo, pero él logró meterlo de nuevo, mas esta vez no entraba. Una amiga lo llevó al hospital, pero antes de entrar, él dio gracias a Dios por estar con él en cada momento. Y cuando él estaba sentado en la sala de emergencia, dando sus datos al personal, sin mover su brazo, él sintió una mano tocar su brazo y de inmediato entró otra vez al puesto del hombro. Agradecido, Josué sabía que fue un ángel que le bendijo por ejercer su fe y dar gracias en todo, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18. Mis hermanos, la fe es un músculo. Tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios y ejercerla cuando la palabra de Dios se recibe. Porque si no hacemos estos ejercicios y usamos la palabra de Dios, la fe que Él nos da, seremos haraganes y aún lo que tenemos, perderemos. Deja que la misericordia y el amor de Dios aumente el deseo en tu corazón de arrepentirse. Y vas a recibir las promesas de Dios por ejercer la fe. Eso es lo que creemos, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y cada vez que ejercemos ese músculo de fe, tenemos más fe, más bendiciones, más promesas y más testimonios. Esta es la vida de crecer en fe y crecer en este músculo de fe. Usa esta tarjeta de débito de fe. Haga depósitos por creer y úsalo, porque es la bendición de Dios en tu vida. Dios le bendiga. Amén.